Muy buenas noches, amigos de Telemágico 30. Estamos con la maestra Mariela del Movimiento Magisterial Valladolid. Maestra, muy buenas noches. Buenas noches. De la última vez que nos vimos fue en diciembre, allá en el centro, donde estuvimos platicando. Y hoy estamos ya en marzo. ¿Qué ha pasado durante estos días, estas semanas? Hemos hecho manifestaciones en pro del caso de Ayotzinapa, que claramente fue una represión. Haciendo un análisis de esta situación de Ayotzinapa, los compañeros siempre decimos al gobierno, como dicen coloquialmente, le salió el tiro por la culata, porque al reprimir a los estudiantes de Ayotzinapa, lo que realmente pretendían ellos era callar las expresiones de protesta. Sin embargo, nunca imaginaron el alcance que iba a tener Ayotzinapa, que internacionalmente hemos visto que han sido reclamos en contra de estas acciones del gobierno, porque claramente se violaron derechos humanos. Movimiento Magisterial, que siempre lucha por las situaciones de justicia, nos unimos a una marcha. También Movimiento Magisterial estuvo participando en aquel sonado caso de aquel muchacho que fue maltratado por la policía. También Movimiento Magisterial estuvo presente en la manifestación porque fue golpeado brutalmente y tuvo repercusiones graves. Entonces, Movimiento Magisterial se ha convertido ya no solamente en un movimiento que lucha por el magisterio, sino que Movimiento Magisterial ahora se une a la lucha por las injusticias. De todas las injusticias que ocurren, nosotros invitamos a la sociedad a que se lo haga llegar se lo dé a conocer al Movimiento Magisterial. Nos pueden ubicar en Facebook como Movimiento Magisterial Valladolid para hacernos llegar sus inquietudes. Todas las injusticias que suceden en nuestro estado y en nuestro país las damos a conocer también a través de esa página. Así que invitamos a la gente a que monitoree nuestra página. Movimiento Magisterial invita a los maestros a que en estos tiempos demostremos realmente nuestra indignación y el coraje que sentimos aquel día cuando vimos a los diputados y senadores aprobar leyes injustas, leyes que cercenan nuestros derechos y que abrieron una puerta para despidos masivos del magisterio de nuestro país. Es una ley más bien que abre las puertas a la privatización de la educación, pero sobre todo, como hemos mencionado, hubo una violación a nuestros derechos, porque se nos aplica esta ley de manera retroactiva. Y eso lo seguiremos diciendo, lo seguiremos afirmando, porque realmente eso fue. Ustedes están en un sindicato, tienen su líder, tienen sus líderes. Ante todo lo que ha sucedido en cuanto a las leyes que fueron pues cambiadas, aprobadas para un mejor estar del magisterio, ¿qué están haciendo sus líderes sindicales o qué estuvieron haciendo y aún qué están haciendo sobre la defensa de los derechos del magisterio ante la ley que se aprobó? Realmente de los líderes sindicales de ambos sindicatos no podemos esperar mucho. ¿Por qué? Porque simplemente están sirviéndole al poder que está en turno, para conservar dádivas, para conservar favores de los que son beneficiados los líderes de altos rangos de los sindicatos. Estos líderes vienen ofreciendo conferencias al magisterio, diciéndoles que no pasa nada, que la ley no nos va a afectar.
vienen mintiéndole a la base. Y esa base no se debe dejar engañar. ¿Por qué? Porque la ley es clara. Y no lo digo yo, lo dicen renombradas personas que son especialistas en leyes, de instituciones prestigiosas como la UNAM, de doctores en Derecho Laboral, y que nos han confirmado que estas leyes que se aprobaron son dañinas para el magisterio. ¿Qué más quisiéramos que no fuera así? Pero es una ley que cercena y que claramente dice que el magisterio, el día que sea despedido, se va sin responsabilidad para la autoridad educativa. Y nosotros, ¿por qué estamos en contra de esto? Porque la labor del maestro no depende solamente del maestro, sino que en la labor educativa inciden diferentes factores como pobreza extrema, desnutrición, falta de tecnología, infraestructura en pésimas condiciones. Las comunidades están sumidas en la miseria. Basta llegar en las comunidades y ver a los alumnos que muchas veces llegan con hambre a las escuelas. Entonces el maestro puede ser muy preparado, con un nivel académico alto, pero las condiciones en las que laboramos son difíciles. Por lo tanto, no podemos poner como único responsable de la calidad educativa al maestro, cuando que nuestras autoridades mucha responsabilidad tienen de la situación de nuestro país. Tal vez si nuestro país hubiese vivido con autoridades menos corruptas, todos los recursos se hubiesen distribuido equitativamente entre las poblaciones de nuestro país. Pero sobre todo, las poblaciones indígenas son las que han sido marginadas, son a las que les siguen arrebatando sus recursos naturales, sus tierras, todo se los quieren arrebatar y nunca les ofrecen nada de calidad, empezando por las escuelas, a las cuales no las dotan de material. Nos exigen trabajar con internet y en las escuelas no existe infraestructura para que podamos hacer uso de esa tecnología que nos dicen. Las autoridades hablan de calidad educativa, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y entonces ese ha sido nuestro reclamo. La sociedad tiene que saber que el maestro no es el único responsable de la baja calidad educativa. Son tan responsables las autoridades en este quehacer educativo. Maestra, no solamente se ha aprobado estas leyes para el magisterio y que hoy en día pues mantiene en pie al movimiento magisterial Valladolid, siempre pues en contra de ella, manifestándose, llevándole a la sociedad todos estos cambios que no son buenos ni para los maestros, ni para los niños, ni para la familia. Pero aún vinieron otras leyes que se aprobaron. ¿Cómo esto el movimiento lo ha tomado? Como un ejemplo, la reforma energética. Yo creo que un país tiene como pilar fundamental su fuente de ingresos. Y México ha descuidado ese aspecto. ¿Por qué? Porque al hacer la reforma energética, entrega y abre las puertas de nuestro petróleo al capital extranjero. Y esto tiene como consecuencia menos ingresos a las arcas de la nación que se destinan para diversos sectores, como el educativo, salud, infraestructura carretera, etcétera. Por lo tanto, la consecuencia grave que tienen estas reformas es la falta de recursos. Si hablamos que Pemex se ha privatizado, hablamos de una reducción muy grande de los ingresos que entran para que el gobierno trabaje. Entonces, esto repercute directamente como una afectación en todos los sectores. Y al magisterio le afecta porque esto es como un engranaje
un engranaje que si movemos Pemex, movemos todo. Entonces de ahí vino la urgencia del gobierno de ir haciendo leyes con las cuales busque reducir gastos. ¿Y por qué digo esto? Porque al maestro lo que quieren hacerle es que el maestro ya no tenga prestaciones. Quieren que el maestro sea un empleado temporal, sin derecho a antigüedad, aguinaldos y demás prestaciones que tenemos como empleados. Entonces, el gobierno, al no tener recursos suficientes, tiene que ver de dónde hacer recortes. Entonces, todo esto lo fueron preparando con antelación y el golpe final lo dieron con Pemex. En su momento, los trabajadores de Pemex no se manifestaron, el sector salud no se manifestó, cuando el magisterio había anticipado que esto iba a venir como efecto dominó, iba a afectar a diversos sectores, pero no nos escucharon. Si nos hubiésemos unido desde un principio ante estas arbitrariedades, yo siento que otra cosa estaría sucediendo en nuestro país. Sin embargo, nunca es tarde para reivindicar el camino. Y hoy tenemos esa oportunidad de reivindicarnos como ciudadanos, de no permitir que nos sigan arrebatando derechos que se lucharon desde la época de la Revolución Mexicana. ¿Cómo es posible que estos vendepatrias que están en el gobierno estén entregando nuestros recursos naturales al extranjero? Cuando Lázaro Cárdenas hizo la expropiación, precisamente fue para quitarle a los extranjeros esta apropiación de nuestros recursos, de lo que le pertenece a los mexicanos. Hoy vemos cómo nuestro presidente, si es que se le puede llamar presidente de México, a esta persona que ha desgobernado nuestro país, porque lejos de mostrar capacidad, ha mostrado incapacidad de gobernar nuestro país. Entonces vemos cómo es recibido en el extranjero. Eso no es una obra de la caridad de los países, de que quieran acoger al presidente de México. No, tienen intereses muy grandes por los recursos de nuestra nación. Es por eso que es recibido de esa manera, porque es un entreguista. Entonces, es inconcebible que un presidente de México ande ofertando sus recursos al extranjero, dejando a su gente sin la más mínima protección y sin los derechos que nos corresponden como mexicanos. Como mexicanos, en nuestra Constitución nos dice claramente que tenemos derecho a gozar hasta de el esparcimiento, la distracción, porque es parte de lo que el ser humano necesita para su sano desarrollo armónico. Pero ¿cómo una persona de una comunidad que tiene escasos recursos puede llevar a sus hijos, por ejemplo, al cine, que ni cuentan con esos servicios, pero que son parte de lo que el ser humano necesita de ese esparcimiento para su desarrollo armónico? Entonces, son muchas situaciones que estamos viviendo como mexicanos, que ahora la afectación ya no solamente es al magisterio, es a toda la población. Vemos como empleados de los hoteles de la Riviera Maya son afectados en sus derechos. Ya los quieren todos como empleados temporales, contrataciones de 3 meses, de 6 meses, entregar una vida en el trabajo para que el día de mañana, cuando esté anciano, después de haber generado riqueza para un empresario, el día de mañana te digan, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya no requerimos de tus servicios. Y cuando uno quiera reclamar una indemnización, una jubilación, una pensión, simplemente eso ya no va a existir, ya no tenemos ese derecho, porque estas leyes se han encargado de cercenar derechos, hacer al rico más rico y al pobre más pobre. Y no es que sean
realmente que no tengan ganancias estos empresarios. Lo que no tienen es límite en su voracidad. Entonces, por eso como mexicanos tenemos que abrir los ojos ante esta situación grave que está ocurriendo en nuestro país. No podemos permitir que estos desgobernantes sigan aprobando leyes, muchas veces hasta teniendo el cinismo de decir que no las leen. Y si no las leen, entonces ¿para qué les pagamos? Se supone que están allá, son puestos públicos que tienen que estar defendiendo al pueblo, los derechos del pueblo, pero más parece que están defendiendo los derechos de los poderosos, de los de arriba, de los que no los pusieron y de los que no los pagan, porque todo cuanto cobra un funcionario público es dinero de impuestos. Y ahora que no vamos a tener Pemex, no nos extrañe que el aumento a todos los precios de la canasta básica, van a buscar maneras de dónde van a sacar ese dinero. Y como siempre, el pueblo no se salva de los impuestos, porque desde que vamos a la tiendita y un producto ya cuesta más, ¿quién no se salva del impuesto? El pobre, porque los ricos siempre han visto maneras de evadir impuestos. Andan inventando redondeos, andan inventando lo que sea para evadir impuestos, pero al pobre nadie lo salva. O sea que si nadie nos salva, nosotros nos tenemos que salvar haciendo un cambio verdadero desde aquí abajo. En la aprobación de esta ley o estas leyes hacia el magisterio, ¿ha sido más benéfico, ha sido más perjudicial? Vemos el movimiento, pero usted como maestra, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Perjudicial de entrada fue desde la aprobación de los diputados y de los senadores. Y muchas veces podemos echarle la culpa, solo fue cosa de los diputados federales. No, tanto tuvieron culpa los diputados federales como los locales. ¿Por qué? Porque una ley no se hace ley si no es aprobada en los estados. Por lo tanto, aquí estamos decepcionados de muchos diputados a los que elegimos, pensando de que iban a trabajar en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de todos, pero al parecer no lo están haciendo. No se acuerdan de quién les paga y solamente aprueban leyes para perjudicar. Ya ni siquiera por conocimiento lo hacen, sino solamente por línea, por ideología, y aprueban sin analizar. Entonces, al magisterio, pasando a este punto del magisterio, el maestro realmente es muy afectado en sus derechos, porque como le decía hace un momento, el maestro se va a ir sin nada, porque prácticamente esta ley lo va a dejar como un empleado temporal. Eso es lo que quieren, quitar derechos. Entonces, nosotros estamos queriendo hacer un cambio, pero un cambio verdadero, eligiendo a personas que compartan una ideología en la cual protejan a su ciudadanía y estén a favor de los empleados, de los obreros, de la gente de abajo, porque realmente el magisterio no pertenece a la clase alta, pertenecemos más a la clase baja y somos de abajo, aunque la autoridad nos ha hecho quedar ante la sociedad como que ganáramos sueldos estratosféricos. Eso únicamente lo tienen el secretario de Educación o los cargos muy altos a nivel estatal y federal, pero en realidad el maestro de escuela primaria no gana tanto como se dice. Muchas veces el maestro a veces es criticado en la calle diciendo, mira cómo va vestido. Caramba, al maestro no le está alcanzando ni para una vestimenta digna, porque los sueldos no son como lo pintan los políticos. Ellos hablan a su conveniencia. Hay maestros que sí ganan, digamos que una cantidad buena para vivir, para vestir bien, pero son pocos, son únicamente los que tuvieron la fortuna, y no solamente es por fortuna, es por esfuerzo de llegar a niveles altos de carrera magisterial. Sin embargo, no somos la mayoría, son
una minoría los maestros que llegaron a esos niveles. No podemos generalizar que todos tengan un buen sueldo. Hace unos días estuvo circulando un documento donde decía que los maestros ganan muchísimo. O sea, pero son 2, 3, son 10 en el Estado. A nivel nación son pocos, no somos la mayoría de maestros que ganan esas cantidades. Yo lo que quiero decirle a los maestros que están escuchándome es que no nos dejemos engañar, compañeros. La ley es clara. Nosotros siempre hablamos de comprensión lectora. Leamos las leyes, allá está la verdad. No puede venir un líder sindical, no puede venir un líder a decirte que no pasa nada cuando la ley es clara. Si nosotros como maestros siempre decimos y hablamos de la comprensión lectora, creo que tenemos que empezar nosotros mismos a practicarlo, a aplicarlo, a leer, a documentarnos, a que no nos vengan a dar gato por liebre, a que no nos quiten lo poco que tenemos y que nos den espejitos, porque por muchas dádivas que hoy te ofrezcan, la verdad no se compara con lo que tú tienes ahora. Y yo solamente les quiero decir que recuerden esto: todo lo que tenemos y lo que se ha logrado en el magisterio ha sido fruto de luchas de verdaderos líderes sindicales que en verdad se preocuparon por los derechos del magisterio. Y entonces ahorita los que tenemos solamente son títeres de las autoridades que los manejan a su antojo y entonces vienen mintiéndonos. Pero no nos debemos dejar engañar. Tenemos que leer para así tener conocimiento para defendernos. Esa va a ser nuestra mejor arma en nuestro trabajo. Y pues invitarlos también al magisterio a que esta lucha continúe porque el proceso de la defensa de nuestros derechos todavía se encuentra en los tribunales. No sabemos cuánto tiempo más se vaya a llevar. Muchos corren el rumor de que esto se terminó, de que esto murió, de que no ha muerto, porque toda nuestra lucha ha sido fundamentada en leyes. Por lo tanto, sigue asesorada por el doctor en Derecho Laboral Manuel Fuentes Muñiz, quien se ha encargado con su equipo de abogados de darle seguimiento a nuestros amparos que se encuentran en los tribunales de distrito. Entonces, es una lucha basada en fundamentos legales. No solamente estamos luchando empíricamente, o nuestra lucha política sí, en nuestras manifestaciones, en nuestros plantones que hemos hecho, se ha apoyado también en eso, pero la lucha legal es imprescindible. Y cualquier cosa que te ofrezcan a ti, maestro, en este momento, no la cambies, no cambies tus derechos laborales por espejitos. Lucharon por nosotros, luchemos por nosotros y luchemos por los que vienen. Sembraron y comimos, sembremos para que las futuras generaciones coman. No seamos egoístas, porque si enseñamos valores, creo que nosotros como maestros somos los primeros que debemos de dar ese ejemplo. Cuando enseñamos en las aulas sobre revolución, realmente practiquemos toda esa enseñanza que nos dejó la revolución. Y creo que esa se hizo para defender nuestros derechos. No permitamos que en estos momentos sean cercenados. Maestra, algo que me llamó la atención hace un momento es, bueno, sabemos que el movimiento magisterial es apartidista, no está con ningún partido, pero me llamó la atención hace un momento que usted hablara que creamos en las personas, en líderes que tengan esa claridad y esa visión hacia el trabajador, no de un grupo, no de un partido, sino de personas, de alguna persona. Sí, en estos tiempos, ustedes conocen a Alfa Tavera. Alfa Tavera es una maestra con convicción que también estuvo en nuestro movimiento magisterial.
Alfa Tavera es una mujer de lucha, de ideales, pero colectivos, o sea, para luchar por los derechos colectivamente, por intereses colectivos, no individuales. En este tiempo, yo creo que debemos estar conscientes de que se acerca una etapa importante de cambio, que se acerca una etapa de elegir a nuestras autoridades. Y yo siento que este es un momento crucial que el magisterio no debe desaprovechar. En su momento dijimos que nos vamos a ver en las votaciones. Esperemos que esa sea una palabra que no se la haya llevado el viento y que sea algo que cumplamos. Que en estos tiempos que se acercan, elijamos autoridades que realmente nos defiendan, que realmente luchen por su pueblo y no solamente sirvan para enriquecerse personalmente, porque vemos que muchas autoridades van, muchas autoridades vienen, pero es momento de elegir gentes honestas. Maestra, denos un mensaje más para cerrar esta entrevista a los padres de familia, a la sociedad, de que, sobre todo ustedes, que ustedes son los que están viviendo, ¿no? Nosotros como medio pues sabemos, conocemos y pues andamos en otras actividades, pero ustedes son los que están día a día en pie de lucha en este movimiento. Mi mensaje hacia la población es que es momento de abrir los ojos, de luchar por un México más justo, por un México que defienda los derechos de los trabajadores. En estas reformas, no solamente el magisterio es severamente afectado. Al hacer la entrega de Pemex, como mencionaba hace un momento, toda nuestra sociedad, por efecto dominó, resulta afectada. Vemos alzas en la canasta básica, vemos alzas constantes en el transporte, pero todo esto es consecuencia de el entreguismo de nuestro presidente de la República, del entreguismo que ha tenido con los energéticos. Porque le voy a poner un ejemplo, así más de manera coloquial. Vamos a suponer que tenemos un vaso y este vaso representa nuestros impuestos. Este vaso siempre debe estar lleno. Un porcentaje del vaso es llenado con recursos de Pemex. Al no tener los recursos de Pemex, ¿a quién creen que le van a cobrar más impuestos para que este vaso se llene? Se mantenga a su nivel. Obviamente a los empleados, obviamente a los de abajo. Los que nunca nos salvamos de pagar impuestos somos los de abajo. Es por eso que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y decir que los políticos siempre van a hacer lo mismo. Y no, ahorita ya no se trata de que los políticos hacen lo mismo. Ahorita los políticos están atentando gravemente contra los recursos que se manejan para nuestra población. Eso es lo grave, porque no les está importando que la gente de abajo con los salarios raquíticos no les alcanza para nada, pero sí nos siguen aumentando impuestos. Y esto es consecuencia de la política, de cómo se está manejando nuestra nación. Hagamos de cuenta que nuestro país, podemos ejemplificarlo como si fuera un camión. Se sube una persona, un chofer que lo está manejando y lo está llevando al despeñadero prácticamente. Y nosotros necesitamos una conducción que nos lleve a un buen destino, con mejores derechos, con mejor futuro para nuestros niños, para los ciudadanos, con mejores salarios, porque México es un país rico en recursos naturales. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos petróleo, tenemos playas bonitas que generan mucho recurso. Y por desgracia, estos recursos se van principalmente a gente extranjera
todos los recursos, todas las riquezas están yendo a parar a manos de gente extranjera. En la Riviera Maya, dueños de los hoteles son gentes del extranjero que están abaratando los sueldos de nuestros empleados. ¿Y eso por qué sucede? Por compadrazgo de nuestras autoridades que lo han permitido. Todo cuanto sucede en nuestro país es consecuencia de cómo están manejando nuestras autoridades a nuestro país. En estos momentos hay un comunicado que está en nuestra página sobre el caso de un alumno de una telesecundaria de nueva creación, aquí en la ciudad de Valladolid precisamente. Resulta que este muchacho tuvo un accidente, o sea, sufrió se cortó la oreja en la escuela. Hace un rato hablábamos de los beneficios y de la reforma educativa, en qué nos ha beneficiado la reforma educativa. Realmente esa reforma educativa no aterriza, tanto así que estos muchachos de esa telesecundaria andan en un peregrinaje desde hace 3 años prestando aulas, y entonces en la escuela nocturna, dadas las condiciones malas de la escuela, se desprende el ventilador y le corta la oreja a un muchacho, golpea a otro en la cabeza y a otro en el brazo. Esto claramente pudo haber resultado en algo más grave, como la muerte de un ser humano. Y entonces claramente nos damos cuenta que del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces la reforma no aterriza, porque todavía nos encontramos con aulas donde las condiciones son paupérrimas. Nos encontramos muchas veces en escuelas donde no cuentan ni siquiera con un aula. O las aulas, si hablamos de calidad educativa, seamos claros, un maestro no puede dar calidad educativa cuando está sobresaturado en alumnos. No podemos brindar esa calidad porque tampoco somos superhumanos, somos maestros. Y un maestro, humanamente, a lo máximo, bien atendidos, podemos atender 25 alumnos. Se lo pongo otra vez en un ejemplo para que entendamos bien cómo va el trabajo del maestro. Se lo voy a poner así. En los pueblos, la gente acostumbraba a cargar sobre las espaldas 1/3 de leña. Y es grande el tercio de leña, sin embargo, la persona puede caminar, a veces con dificultad, pero se va. Y ese tercio de leña representa 25 alumnos. ¿Qué le hacen al maestro? Le ponen 2/3 de leña, al grado de que el maestro casi va a gatas y con trabajo, no puede ir, no puede avanzar, pero tiene que dar buenos resultados. Eso es una incongruencia total, porque si queremos a calidad educativa, en eso también repercute la calidad educativa, en la sobresaturación de los maestros con alumnos, y sobre todo en grados que son cruciales, como por ejemplo 1er grado. A veces nos topamos con escuelas donde hay 40 niños en 1er grado. Es una situación tan difícil que luego al magisterio, al maestro siempre se le echa la culpa de todo, cuando realmente el sobresaturar al maestro no es culpa de nosotros, es culpa de la autoridad educativa que no contrata más personal, sino por el contrario, buscan fusionar a grupos para reducir la cantidad de docentes que tenga que pagar la secretaría. Si en verdad dicen y hablan de calidad, denle calidad. Y yo lo que le digo a los padres de familia, no permitan que sus hijos estén en esas situaciones. Si de repente hay 2 grupos de 20 y los quieren fusionar, los padres de familia tienen el derecho de exigir que esto no suceda, porque esto claramente va a repercutir en el aprovechamiento escolar del grupo.
y más sucede, o sea, y cuando es más perjudicial esta situación, cuando hay niños con eh, necesidades educativas especiales, ya sea con discapacidad intelectual o con diferentes tipos de discapacidades que presentan los niños. Muchas veces los maestros tienen que diseñar estrategias individualizadas para estos niños y de encima tienen grupos saturados. Humanamente, esto como maestros no lo podemos solucionar. ¿Cómo vamos a brindar una calidad educativa si estamos sobresaturados? Entonces, el magisterio siempre atraviesa por situaciones difíciles. Yo creo que el lado bueno de toda esta lucha, de toda esta situación, porque hasta entre la adversidad hay que buscar lo positivo. Y lo positivo es que ahorita los maestros están como que externando a la gente, a la población, todas las injusticias que nosotros padecemos como empleados en las escuelas. Que muchas veces una maestra decía, a veces la tenemos que hacer hasta de panocheras, tenemos que vender para tener recursos, para brindarle materiales a veces hasta a nuestros alumnos, que claramente eso la autoridad nos lo debe proporcionar, y sin denigrar a las personas que venden panuchos, porque toda profesión, todo oficio es honorable, es respetable. Sin embargo, porque somos docentes, mencioné la situación, la carga de trabajo que tenemos que hacer, hasta de enfermeras, hasta de psicólogas, o sea, de todo tenemos que hacer en nuestras escuelas. Y de encima, la sobresaturación de grupos es injusto. ¿Si tiene algo más que agregar a esta entrevista? Yo sí le quiero agregar algo a la entrevista. Realmente hemos escuchado que anteriormente se hablaba de un loco. Ya sabe a quién me refiero. Ese personaje al que han llamado loco, en realidad es una persona que no ha sido un loco. Andrés Manuel López Obrador fue un personaje, ha sido un político que mucho antes de la llegada de de Enrique Peña Nieto al poder, nos advirtió que si este personaje llegaba era un retroceso para nuestro país, equivalente a la época de Santa Anna, a que iba a entregar todo. Y cuando en su momento los políticos en turno lo escuchaban, decían, es un loco. No, no es un loco. Es un soñador, a lo mejor sí, pero de los sueños nacen las realidades. Yo cuando leo a Mujica de Uruguay, que siempre habla de las clases pobres y mejoró grandemente a su país, cuando escucho a Obrador, me viene a la mente que a lo mejor podría ser el Mujica de México que tanto hemos esperado, porque es una persona que dice que si llega al poder, abroga todas esas leyes infames que fueron aprobadas, la energética, la fiscal, la ley de educación, que en lugar de beneficiar a la educación, más bien la perjudica. Entonces, yo siento que Andrés Manuel es una persona con unos ideales en favor de los más necesitados. Realmente siento que si él llega al poder, es una persona de la cual podemos esperar beneficios verdaderos para nuestro país. Una vez, por azares del destino, me topé con unos uruguayos y me estaban comentando que lo mismo decían de Mujica antes de que él llegara a ser presidente. Le dijeron loco, le dijeron que si él llegaba al poder, que las empresas iban a salir del país, y ellos me comentaron que, contrario a lo que predijeron, no sucedió. Y se reivindicaron muchos derechos de los trabajadores, mejores salarios, mejores prestaciones. Entonces, es esa misma visión que Andrés Manuel tiene para México, que lo que es de los mexicanos sea realmente en beneficio de los mexicanos. A propósito de eso, él llega este 8 de marzo a las 10 de la mañana
en el parque principal de aquí de Valladolid, Yucatán, a dar una conferencia precisamente que habla sobre los derechos de los ciudadanos y las condiciones sociopolíticas, económicas que están en estos momentos afectando a nuestro país. Entonces le hago una invitación a la ciudadanía, al magisterio, a que vayamos a escuchar las propuestas de Andrés Manuel, que más que un loco, yo siento que sería un excelente presidente para nuestra nación. Ok, pues ahí está, amigos, amigas de Telemágico 30 y los que nos siguen por las redes sociales, la invitación y como siempre la postura y los sentimientos del movimiento magisterial Valladolid en labios de la maestra Mariela. Muy buenas noches, maestra. Gracias por esta entrevista, por poder platicar con usted. Y amigos, pues ahí está usted, tiene la información y usted sabe todo, usted es el único que tiene la decisión para poder hacer el cambio realmente en nuestro país. Así que usted escuche, usted analice y usted puede tomar una decisión. Yo me despido, mi nombre es Misael Cárdenas y quédese aquí en sintonía de Telemágico 30.